Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre historia, tiempos, nuestros tiempos, los tiempos pasados y demás. Y vamos a intentar hacerlo un poquito filosóficamente. Hacía mucho que no hacía una introducción así, porque hacía mucho que no me dedicaba un poco a esta parte, a estos videos que no tienen que ver con el arte, aunque lo vamos a hablar un poquitito, no tanto como quisiéramos, pero no se vayan si ustedes están aquí por el contenido del arte, que algo hay que aprender aquí sobre la historia del arte. Tenemos que recordar que lo que hacemos aquí un poco es hacer un análisis filosófico de ciertas cosas, pero hoy vamos a basarnos un poquito en unos autores que trabajan el tiempo y vamos a tratar de reflexionar por qué es importante saber lo anterior para poder entender nuestro tiempo, ¿vale? Casi siempre les cito esta onda ciceroniana que tiene toda una frase larguísima de por qué la historia es importante y se refiere como a las cosas que han pasado en el mundo. Cicerón es muy claro con su dependencia en la historia para entender su tiempo, pero además para él la historia va a contarnos qué pasó para que nosotros aprendamos cómo vivir en nuestro tiempo, pero además él va a referirlo siempre a la función del orador, es decir, aquel que habla para quien sea que hable, que con una intención de persuadir o lo que sea, casi como un elemento retórico, la historia debe estar ahí como parte de las armas del orador, pero además porque el orador no solo va a estar tratando de enseñar algo en su discurso o de persuadir o convencer o como lo quieran llamar, sino que también va a estar tratando siempre de entender a quien lo está escuchando. De nada sirve que uno se siente aquí, prenda una cámara y hable a un micrófono si no está tratando de entender al que está del otro lado. Ahora, cuando intentamos entender al que está del otro lado, tenemos dos opciones. Intentar entender a la parte fácil, que es quienes están de acuerdo con nosotros en todo, que yo espero que quienes me están escuchando aquí no todos estén de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho en todos mis videos, porque eso sería más sano, y mucho más difícil a quienes no están de acuerdo o no profesan las mismas cosas que el que está hablando. En general, como les digo siempre, es importante no tener un bando. Ahora, naturalmente que si hay algo que defender hay que ponerse en una posición y tal, pero estando en varias conversaciones y estando estudiando y tal, uno se da cuenta que es mucho más difícil en general entender las cosas si no estamos entendiendo todo lo que está alrededor nuestro. Y es algo bien importante que nosotros no entendemos, que queremos hablarle siempre al que ya sabe lo que nosotros sabemos y al que entiende lo que nosotros entendemos y al que está a favor de nuestros pensamientos, y estamos muy a gusto con eso. Y lo que tendríamos que hacer en nuestra labor de difundir el pensamiento crítico sería tratar de entender a los otros. Ahora, ¿cómo tratamos de entender a los otros si, por ejemplo, eso implicaría irnos un poco de su lado? Si yo quiero criticar a quien no piensa como yo, es mi obligación, mi necesidad y mi responsabilidad ir a ver qué está produciendo aquel que no piensa como yo. Es mucho más fácil irnos a la parte en la que decimos: ay, pues hacen pura pendejada los de tal, entonces mejor no vale la pena ni ponerse atención. Sí, pero el hecho de que tú pienses que el otro hace pendejadas sin preguntarte por qué hace esas pendejadas, sin preguntarte para qué las hace, sin preguntarte cuál es la causa primera que hace que un movimiento social, político, filosófico se dé, ¿no? Si no te preguntas cuáles son esas causas, entonces no vas a poder entenderlas. Y una recomendación, o más bien una aclaración: si no entiendes al otro, no tendrías ni siquiera por qué criticarlo. Y un ejemplo muy simple es, hay gente, aunque ustedes no lo crean, que prefiere el té al café. Obviamente, tú pensarías, una persona decente, normal, ¿no? Pensaría, ¿qué le pasa a esta persona? Y entonces tú le dices: hey, dude, ¿cómo que no estás tomando café y estás trabajando tomándote un té? Y él te va a decir: mira, es que
pasa que tengo un problema y entonces cuando tomo café me da ansiedad. O, ¿sabes qué? Cuando tomo el café me da sueño, porque también pasa, yo no lo sabía, me lo acaban de contar y es una cosa, una información que me parece sumamente importante para la historia de la humanidad. Pero en fin, necesitamos esa aclaración y esa aclaración nos va a decir, oh, ok, ya entiendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos elementos que se han repetido tanto a través de la historia y que siguen pasando y parece que no tienen una respuesta? Ahí es donde entra esta cuestión de la historia como maestra de la vida, como lo decía Cicerón, y antes los helénicos. Debo leer a Koselleck por cuestiones académicas, entonces le estaba poniendo mucha atención en las reflexiones fantásticas que tiene sobre el tiempo y la historia para yo enfocarme en respecto a eso en la historia del arte. Y naturalmente que lo que él hace es preguntarse cómo es que la historia puede ser una maestra de la vida. Y resulta que hay muchas formas de tratar de entenderlo y nunca vamos a estar conforme con una, porque unos van a decir, güey, pues si esos güeyes hicieron las cosas y las cosas ya no son iguales, ahora estamos combatiendo contra la inteligencia artificial y eso nos hace más daño que lo que les pasaba a ellos, ¿no? O antes las historias se peleaban con espadas y ahora con pistolas y eso las hace diferentes, cuando la gente no está entendiendo que cuando uno se refiere a que hay que ver lo que está atrás para entenderlo, nos referimos a las cosas superficiales y a los accidentes cambiantes del ser completo que es la guerra. Es decir, pensamos, oye, pero ¿sabías que es diferente porque ahora existen los francotiradores y existen los drones que tiran bombas? Sí, pero la historia nos está contando de esas estrategias militares, nomás para que pensemos algo tan superfluo como eso de decir, es que la guerra de Espartaco no nos sirve hoy en día para entender los movimientos sociales del feminismo o los movimientos sociales que para liberar a Palestina en Estados Unidos. Claro que sí, claro que nos sirve, porque no estamos pensando que lo que hacemos, y se decía mucho en este estudio de la historia como maestra, se habla mucho de, oye, pero las cosas ya no están pasando igual. Y hay quienes dicen por su cuenta que la historia es lo mismo, pero le cambian los nombres. Es decir, tú quitas agarra la historia de una revolución, agarra la historia de otra, de otros tiempos, y entonces quita un nombre y pone el nuevo. Entonces está el insurrecto y quítale el nombre y ponle el nuevo. Y entonces se hace parecer que toda la historia es cíclica. Nosotros nos enseñaron en la primaria, bueno, a mí, que la historia era cíclica y que entonces cada vez se repetían lo mismo. Y otros decían, no, es que son como picos, suben y bajan y siempre se va repitiendo lo mismo. Y en esta parte de la historia, de que está en la parte de abajo, va a estar algo que acá va a estar otra vez, pero aquí en este pico va a haber algo que está en este otro pico. Y es un poco... intentaba ser ilustrativo. Entonces, este pensamiento llevó a mucha gente a hablar de historicidad. Los alemanes entonces plantearon el historicismo, que es todo lo que ha pasado en la historia nos sirve para entender la historia, y entonces si eso va a enseñarnos cómo van a funcionar la sociedad en el futuro, ¿no? Y en nuestro tiempo, ¿no? No es que los alemanes hablen así. Yo siempre que alguien habla muy emocionado de algo, pero además es posible que no tenga razón, yo hago esa voz como el güey que dice, es que los de la izquierda son tal, o el que dice, es que los de la derecha son tal, y ninguno está tratando de entenderse entre ellos porque son estúpidos. Y el hecho de estar en el centro me ha convertido en una especie de blanco para gente que cree que gente que no tiene un bando es estúpida, así que con todo el valor que se me da a mí por estar en el centro, yo puedo devolvérselos con la misma intensidad. Sobre todo porque mi intención no es decir que algo no está mal ni está bien y quedarme tibiamente en el centro. Ya les he contado muchísimas veces la historia de Erasmo. Ustedes pueden ver cualquiera de mis videos y siempre menciono que Erasmo estaba en el centro y ¿no? Pero ¿a qué me refiero con eso? Este historicismo nos va a decir, es que siempre pasa eso y entonces juzgando por lo que pasó aquí en tal momento significa que cuando llegue la inteligencia artificial todo el mundo va a estar muy a gusto. ¿Sí me explico? Entonces, esta onda nos dio la idea de que
todo era estudiable a partir de la historia. Y ustedes miran, David, pero ¿no es lo que tú estás diciendo? Si la historia es maestra de la vida, entonces implicaría que ese historicismo es correcto porque también nos va a decir cómo van a pasar las cosas y nos ayuda a entender la sociedad. Yo pienso que tiene sus limitaciones, pero tiene sus limitaciones porque todo estudio tiene sus limitaciones y todo análisis histórico previo tiene unas limitaciones que son las del tiempo. Yo estudié la antigüedad, estudié el Renacimiento y ahora estudio la época moderna. ¿Por qué? Quizá tengo mucho tiempo libre, pero también he estado cambiando en muchas ocasiones de campo de estudio, con el fin de no quedarme como un papanatas que solo sabe de una cosa, porque mi intención no es tener títulos, sino saber de todo para poder entender el mundo y poder, de alguna manera, si a alguno de ustedes les interesa, tratar de pasarle esta información. Así que por eso estamos aquí, por eso están ustedes aquí, por eso estoy yo aquí, por eso Ámbar está ahí atrás grabando. Entonces, si pensamos en que en cada momento que hay que estudiar, uno tiene que desprenderse un poco del revisionismo histórico, de nuestros propios prejuicios respecto al pasado, tenemos que encontrar los datos desnudos de la historia. El problema es que la historia no va a ser nada más como todo lo que podemos recontar del tiempo. Porque para empezar, ¿cómo funciona el tiempo? El tiempo no pasa siempre igual. Y ustedes van a decir, no, porque luego hablo con científicos, en realidad, no puedes pensar así el tiempo. En realidad, tú no sabes nada de la realidad. ¿Ok? Eres un científico y eres una persona muy útil y te admiro. Pero deja el tiempo a la gente que no habla de cosas exactas. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en los últimos 300 años... es posible que en los últimos 20 hayan pasado más cosas que en los 300 años anteriores. Y la razón es porque llegamos a picos de velocidad donde actuamos en muchos más frentes. Y obviamente el tiempo es más acelerado. El tiempo entra en cantidad de momentos. Es decir, porque no hay un tiempo ni hay solo la medición de un tiempo, sino existe simultaneidad de tiempos. Es decir, mientras estamos aquí intentando salvar un país que está sumido en la corrupción, en otro lugar están tratando de volver a poner a alguien a la cabeza porque hubo un golpe de estado. En otro lugar están intentando salvar el peso y lo que hicieron fue votar por alguien que sabía de economía y ahora les está haciendo pagar con no sé qué cosas, incluso con el cuerpo. Y en otro lugar se está llevando a cabo una guerra. Y respecto a esa guerra, hay gente en otros países haciendo manifestaciones porque creen que eso va a ayudar a evitar la guerra. ¿Sí me explico? Todas esas cosas que están pasando al mismo tiempo y tiene que ver con la globalización. Sí, pero la globalización fue un momento súper rápido, la globalización, cuando empezamos a hablar de globalización en la humanidad, gente, que hace ya unos años de eso, no sabíamos de qué estábamos hablando. No sabíamos de qué estábamos hablando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tiempos, hablamos de qué está pasando. En realidad, han pasado de aquí, desde el año que yo nací hasta ahora, la cantidad de años que han pasado, sí, güey, eso es lo que refieren los científicos, ¿no? Han pasado esos ciclos anuales, esos ciclos temporales, pero las cosas se vuelven múltiples en un mismo momento porque existen un montón, ¿no?, de realidades. No se entienda esto como Marvel o como DC. Gente, estamos hablando de que son un montón de países, un montón de actos. Dentro de esos países hay muchos actos que están pasando al mismo tiempo y todos esos están conformando ¿qué? La historia contemporánea. Es decir, estamos formando una percepción histórica de lo que está pasando en este momento, ¿vale? Ahora, este historicismo nos dice o nos decía que significaba que íbamos a saber cuánto hemos aprendido de lo que ha pasado. Y es que no está mal. Pero no podemos solo asumir que lo que es social puede entenderse de algo que es social similar. Podemos tener varias opciones, pero pensemos en los exempla. Los exemplas son cosas que se hacen y representan un ejemplo, pero también un molde de cómo es que se hace algo para nosotros repetirlo, ¿no? Entonces, retóricamente se habla de exempla cuando se habla de una obra o de algo que debe hacernos entender otra cosa. Y la historia tiene esa función.
El problema con eso es que se diferencia un poco del historicismo porque podemos aplicarlo en un montón de niveles. Es decir, tenemos el ejemplo de Alejandro Magno. Y ese ejemplo nos va a decir que nosotros tenemos que ser conquistadores. Es que ahora lo hace todo el mundo y parece que me estoy burlando, pero no, jamás me burlaría de Alejandro Magno. Me burlo de los que creen que pueden ser como Alejandro Magno. Hay límites, gente. Hay límites. Tú no puedes ser como Alejandro Magno. Sorry. Tengo un video donde digo que no eres Alejandro Magno, creo. No estoy seguro. Hay que ir a verlo si es que está. Aparece por aquí. Entonces, esos ejemplos nos van a decir, bueno, hablamos de que la vida es breve. Un ejemplo y que la gente que es muy valiosa se muere más joven por alguna extraña razón. Un ejemplo de eso sería Alejandro Magno. Tengo un texto al respecto por si quieren ir a leerlo. Y entonces la historia nos va a traer esos ejemplos que pueden ser aplicables tanto a un estado como a una postura política, como a una persona y como a tu vida personal, como dicen ahora los emprendedores, ¿no? Tú debes ser tu propio Alejandro Magno y Roma no se hizo en un día y tal cosa, ¿no? Todo ese tipo de cosas hacen que tengas una serie de ejemplos, una serie de ejemplos que te van a decir cómo vivir. Pero lo cierto es que la historia no se puede estudiar así. Y esto no es un problema de la historia como disciplina, ¿no? Ellos tienen su forma y tal. Pero nosotros, los que nos dedicamos enteramente a la historia, debemos utilizar este conocimiento histórico para algo. Y es un poco a dónde voy con este video. Sí. Se pensaba que nuestro presente, el mundo, los movimientos sociales y todo lo que pasara al inicio de que la sociología se volvió sociología, la historia nos contaba y entonces dijimos, bueno, si esto pasó aquí, entonces hacemos este método, pum, 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 tenemos una nueva ciencia social. Ciencia social parece una contradicción. La neta. Me dice ciencia, yo pienso en física. Si tú dices ciencia y piensas en sociología, estás bien, no pasa nada. Pero pues replantéate las cosas. Porque el historicismo tenía ese problema. Ahora lo que viene y derrumba el historicismo es que no podemos pensar todos los eventos como si partieran de una naturaleza, ¿no? Entonces, el problema con esto es que no tenemos una naturaleza, pero si la tuviésemos, la historia va a decirnos cómo esta va a cambiar. Para Hegel es muy claro, por ejemplo, ¿no? Hegel va a decir, es que estamos en nuestro ser, y es un ser, y tenemos ciertas naturalezas, pero la historia a nosotros, y esto es importante, y es a donde quería llegar, va a modificarnos y a decirnos qué somos. Y va a alejarnos de esta naturaleza que supuestamente tenemos. En ese sentido, es la parte en la que el historicismo, pienso, no funciona. Porque si aplicamos en la fase más natural de la historia, podemos encontrar algo en común, ¿no? Y está muy bien. Pero si no entendemos que nuestra historia, nuestro contexto, el ethos, ¿no?, nos ha convertido en una cosa en específico en este momento, vamos a creer que tenemos una naturaleza igual que la historia de hace 40 años. Y no es que no tengamos la misma naturaleza, si es que existe una naturaleza humana. Lo que estoy tratando de decir es que si había algo de natural, ha sido cada vez remoldeado, aunque se mantenga idéntico, la capa que está fuera de esa esencia natural va a estar siendo modificada una y otra vez por nuestro contexto y nos va a convertir en otra cosa. Por eso es que la historia para Hegel va a quitarnos de nuestra naturaleza y nos va a poner en un contexto. Y en ese sentido, nuestra intención sería sobrevivir la naturaleza. Por eso es que fuera del historicismo nos toca entender cómo es que la historia nos enseña a actuar nuestra historia. Porque tenemos una serie de historias que nos cuenta el pasado, pero más allá de esa historia existe ¿qué? Toda la historia completa. Y no es que la historia esté hecha de un grupito de historias, que sí puede ser, pero esas historias están hechas a su vez de un grupito de historias, de otro grupito de historias, y es un fractal que es el conocimiento que nos queda del pasado. Ese fractal va a convertirse en nuestra historia general o en nuestra historia universal y nos va a contar cómo es que cosas del pasado nos están enseñando
a vivir ahora, pero que no podemos utilizarlas para entender nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza está cubierta por esa misma denominación histórica que nos ha dado nuestro tiempo. Y no es este romanticismo extraño de ser hijo del tiempo. Ahora, la gente que dice que es hijo de su tiempo está tratando de olvidarse de todo lo demás. Ahora, es cierto que que una persona es hija de su tiempo, sí. Pero es la responsabilidad de esa persona que busca entender su tiempo, saber qué pasó detrás. Por eso tenemos que volver a Erasmo de Rotterdam. Porque él nos va a decir, él nos va a enseñar cómo no se trata de ser un hijo de nuestro tiempo, sino un hombre de todas las épocas. Un hombre que es capaz de saber de todas las épocas para entender la suya. Y a partir del pasado tratar de entender cuáles son los ejemplos que nos permitan a nosotros entender qué está pasando, tratando de hacer equivalentes las historias de ciertos personajes, de ciertos momentos, analizando cómo es que responderían en nuestro tiempo. Por eso es que en las reflexiones de autores como Mommsen, Droysen, Hegel, el propio Koselleck van a ir a pensar que la historia es una cosa que está por encima de un montón de otras cosas y que además pertenece a un tiempo. Pero eso no significa que no podamos rescatar algo para nosotros. Y lo más rescatable es aprender a responder en nuestro momento temporal. Cuando tratamos de utilizar la historia a nuestro favor, siempre creemos que un dato es más importante que un acto. Pero lo que deberíamos aprender a hacer con nuestro conocimiento de la historia es aprender a actuar respecto a nuestro tiempo con todo el conocimiento del pasado. Si lo único que hacemos es mencionar la historia solo porque sabemos que hubo textos que además pueden ser tendenciosos o no, pero que hubo textos que recopilan las historias para que nosotros las tengamos y las utilizamos nada más para la escuela o para decir datos, no estamos aprendiendo el verdadero valor de la historia. Aquel que enseña historia debe enseñar a reaccionar. Como dice Adams, aquel que enseña historia debe enseñar a reaccionar a partir de ese conocimiento y experiencia histórica a los movimientos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque como se dice, todo ejemplo histórico, toda enseñanza histórica, todo conocimiento histórico que nos va a enseñar a vivir siempre llega tarde. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a reaccionar a tiempo. La historia y el tiempo nos tendrían que enseñar a vivir correctamente, pero no correctamente en lo moral, no correctamente en lo social, no correctamente en complacer al otro, sino en responder correctamente a nuestro ethos. Y en ese sentido, en este momento, lo único que es más valioso que decir un dato es reaccionar respecto a nuestros tiempos para entender nuestro propio tiempo. La historia debe ayudarnos a entender nuestro propio tiempo bajo el entendido de que vamos a poder reaccionar a cada una de las cosas que están pasando. Y finalmente, eso nos lleva a qué críticas podemos hacer de nuestro tiempo. Primero, necesitamos la experiencia del pasado para saber no qué críticas se hicieron, sino nuestra propia crítica respecto a los acontecimientos del pasado. He escuchado gente que admira movimientos sociales antiguos o del pasado histórico, pero no acepta los movimientos sociales de hoy. ¿Por qué? Porque ponemos en una piedra inamovible lo que pasó en la historia y el resultado nos convence, pero todo el tiempo estamos viviendo de movimientos sociales que en su tiempo fueron criticados, como ahora se critican los movimientos sociales. Ahora, ¿el problema de nuestros movimientos sociales es que parecen superfluos y estúpidos? Sí, y estoy de acuerdo. ¿Me parecen inútiles en muchos de los casos? Sí, y estoy de acuerdo. Me refiero a las manifestaciones de los movimientos sociales. Porque para mí siempre va a ser más factible lo que nos ha enseñado la historia. Pero eso requiere violencia. Y estamos en un punto en el que nuestra sociedad, nuestro modo de vida y nuestro nuevo puritanismo asqueroso nos ha enseñado que no podemos dar ese otro paso que nos va a permitir una segunda liberación. Ese es el problema. Creemos en una liberación intelectual y ustedes tienen un montón de gente hablando de lo que sabe y tal, pero no están dispuestos a dar ese paso en el que tienen que sacrificar algo más.
algo más físico para llegar a una liberación. Por eso yo no estoy de acuerdo con los movimientos sociales de mi tiempo. Y eso implica un conocimiento de la historia que me ha tomado mucho tiempo hacer, pero que además he desperdiciado en muchos tiempos porque no sé cómo reaccionar respecto a mi tiempo. Y en ese sentido, mi única intención aquí es hacer esa reflexión para ustedes y que ustedes la hagan también conmigo. Y si pueden reflexionar sobre su tiempo, sobre el pasado y sobre el presente, pero sobre todo sobre el presente, para poder entender al otro, al que ustedes critican, al que ustedes le tiran piedras, al que no pueden comprender, al que no piensa como ustedes, eso va a hablar de una madurez en su reflexión sobre la historia. Y eso es suficiente, al menos, para vivir mejor y estar en paz, no solo con los demás, sino con uno, con la intención de tener cada vez más dudas y saber más. Y esa es mi reflexión de hoy. Eso es lo que les quería contar. Me estoy quedando sin aire porque no soy Eminem. Así que déjenme sus comentarios. Escríbanme qué piensan sobre la historia y cómo les gustaría afrontarla y cómo les gustaría saber más de eso y qué hacen para saber más de eso. Y yo voy a estar leyendo sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Y saludos. Pues antes de hablar como estúpidos, es importante que sepan. Es mucho más fácil llamar estúpido a alguien cuando uno mismo no es un estúpido. Es lo que quería decir. Salud.